Hola, ¿cómo estás? ¿Seguimos con el cuadernillo? Bueno, dale. Después yo te mando las páginas correctas, porque como yo hice un ensamble de páginas, no me coincide con esta numeración que tengo vieja, porque las tengo en mano. Bueno, esta es la que dice nuevas comunidades cristianas. Después de hablar de San Pablo, entonces continuamos viendo cómo fueron las nuevas comunidades cristianas, las primeras que hubo, ¿verdad? Dice aquí, los apóstoles y otros cristianos enviados por ellos fueron a diversos lugares para predicar allí el mensaje de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles destaca que el Espíritu Santo actuaba por medio de ellos. De esta manera, aunque no sin dificultades, pronto empezó a haber comunidades cristianas en numerosas ciudades del Imperio Romano. ¿Por qué dice del Imperio Romano si todo partió desde Palestina, desde el país de Jesús? Bueno, recordá, no sé si te acordás, que en ese momento el gran imperio era el romano y habían conquistado el mundo entero. ¿Mm? Entonces, todas las ciudades pertenecían al mismo imperio y cada ciudad tenía un gobernador, como era en su momento Poncio Pilato, en lo que se consideraba una provincia del imperio romano que era Judea, donde ahí murió Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, recordá, fíjate en la Biblia, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios. Ahí vienen los hechos. Ahí se cuentan muchas cosas que hicieron al principio los cristianos. Y está sobre todo la historia de San Pablo y todos sus viajes y la de Pedro. Después más atrás tenemos las cartas de Pablo. Entonces, viendo los nombres de las cartas, podemos darnos cuenta algunas de las iglesias que fueron fundadas y que fueron creciendo, pero hay muchas más ciudades, ¿sí? Ahí tenemos Roma, Corintio, Éfeso, Galacia, etcétera, ¿sí? Bueno, sigamos leyendo. Dice, crece el número de cristianos. Los cristianos llamaban la atención por su estilo de vida y por su amor a los demás. Esto hizo que muchos se interesaran por ellos y se integraran en la comunidad cristiana tras conocer el mensaje de Jesús y ser bautizados. Qué lindo sería que nosotros, en nuestra forma de vida, pudiéramos expresar y llevar a todos el amor de Jesús de manera que todos quisieran bautizarse y hacerse amigos de Jesús, ¿no? Esa es la idea. Bueno, dice aquí, las primeras dificultades. Porque obviamente que seguir a Jesús no quiere decir que todo te va a salir bien, ¿eh? No, quiere decir que Jesús te va a dar la fuerza para todos los momentos, también para los momentos difíciles, como por ejemplo este momento que estamos viviendo. Dice acá, las autoridades judías emprendieron una campaña contra los cristianos, detuvieron a los apóstoles y les prohibieron hablar de Jesús. Pero estos no tenían miedo y continuaron haciendo su labor. Los llevaron presos, a Pedro muchas veces, a Pablo ni te cuento. Bueno, muchos cristianos fueron encarcelados y juzgados, incluso alguno fue condenado a morir apedreado, como le sucedió a San Esteban, un ayudante de los apóstoles. Esteban fue el primer mártir cristiano que lo mandaron a matar. Digamos que las autoridades religiosas judías tenían sí el permiso del gobierno romano para matar, en caso de crímenes gravísimos, religiosos. Entonces, la muerte que ellos podían aplicar era apedrear, es decir, tirarle piedras de la calle. La gente levantaba las piedras y le daba a esa persona hasta matarla a golpes de piedras. Horrible. Pero recordemos que estábamos en una época que se crucificaba a los criminales, ¿no? Una época ya complicada. Bueno, San Pablo, cuando todavía era Saulo y no creía en Jesús, porque Jesús no se le había aparecido en el camino, como yo te conté, estaba de acuerdo con esta persecución y estuvo mirando cómo
mataron a pedradas a Esteban, que después lo vamos a leer. Bien, dice, muchos cristianos emigraron a otros lugares a causa de la persecución de los judíos. Esto hizo que se formaran nuevas comunidades cristianas en otras ciudades. Claro está. Pablo, digamos que fue fundando iglesias donde él fue llevando la palabra de Dios. Pero antes de que Pablo viajara, ya empezaron a formarse en otras ciudades comunidades cristianas que habían escapado de Jerusalén, porque los perseguían. Entre estas comunidades se destacó la de Antioquía, que fue donde se empezó a llamar cristianos a los discípulos de Jesús. El nombre viene de Cristo, que significa Mesías en lengua griega. Es lo mismo decir Jesús es el Cristo que Jesús es el Mesías. Y fíjate que muchas veces a Jesús se le llama Jesucristo, como que en su nombre está Jesús el Mesías, Jesús el Salvador esperado, ¿sí? Entonces es aquí en Antioquía que reciben el nombre de cristianos por Cristo. Si hubiera querido ponernos por, según Mesías, por ahí nos hubiéramos llamado mesianos o jesucianos, ¿no? Pero bueno, el nombre sale de Cristo, cristianos. No hace falta hacerse judío, dice acá. Y acá empieza la gran discusión y Pablo va a ser un gran defensor, como ya te conté, de los gentiles, de los que no son judíos. No hace falta ser judío para hacerse seguidor de Jesús. Jesús fue judío y desarrolló su actividad en el pueblo judío. Los apóstoles también. Y se planteó un dilema. ¿Solo podían ser cristianos los judíos o también los que no lo eran? Y los que no lo eran, ¿tenían que hacerse judíos antes de hacerse cristianos? Es lógico que se plantearan esto, ¿no? Recién empezaba la iglesia. Los apóstoles trataron este tema en una reunión, lo que podemos llamar concilios, que después hubo muchos, y concluyeron que no era necesario hacerse judío, ya que la salvación de Jesús estaba destinada a todas las personas del mundo. San Pablo fue un gran defensor de esta postura y anunció el Evangelio sobre todo a los paganos, es decir, a los que no eran judíos. Ves que acá dice paganos, o si no se le dice gentiles, le llamaban el apóstol de los gentiles o el apóstol de los paganos. Continuamos en la siguiente página que dice hablamos de los primeros cristianos. El cristianismo entre los romanos. En el siglo I, recordad que el siglo I llega hasta el año 100, o sea, todavía no llegamos al 100, porque si no ya empezamos el siglo II. Ya había comunidades cristianas en toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, en todo lo que era recorrer la orilla del mar Mediterráneo, lo que hoy es Europa, ¿sí? Incluida España. San Pedro y San Pablo, por ejemplo, ya estaban en Roma alrededor del año 60. ¿Ves cuando pone DC? Significa después de Cristo. En el año 60. Ya estaban en Roma. Recordá, creo que te lo dije, si no, bueno, te lo repito. Tanto Pedro como Pablo murieron en Roma porque fueron a buscar la capital del imperio. Porque desde Roma, los romanos, que eran grandes constructores, grandes ingenieros, habían hecho caminos para unir Roma con todas las ciudades de los países que habían conquistado. ¿Y esto por qué? Obviamente, esto beneficiaba mucho las comunicaciones y el comercio, pero no era para eso. Era para poder mandar rápidamente un ejército romano, por si en algún país había alguna rebelión contra la autoridad romana, inmediatamente entonces por los caminos llegaban rápido el ejército para sofocar la revolución. Era por esto. Pero bueno, justamente todo el mundo iba a Roma, era el centro del mundo. Por eso Pedro y Pablo terminan su vida allí, van a predicar a Roma, porque entonces es así como el cristianismo, el mensaje de Jesús, llega al mundo entero. Seguimos leyendo.
los cristianos fueron perseguidos en muchas ciudades del Imperio Romano. Nerón, terrible Nerón, y otros emperadores los acusaron de traidores por negarse a adorar al emperador y creer en un solo Dios. Claro, porque en aquella época el emperador se hacía adorar como si fuera Dios, y los cristianos obviamente no lo reconocían porque no hay ningún ser humano que sea un Dios, ¿verdad? Hay un único Dios verdadero. Hubo muchos mártires, entre ellos San Pedro y San Pablo, que sufrieron el martirio en Roma por creer en Jesús y por predicar su palabra, ¿no? Pero esto, en lugar de atemorizarlos, fortalecía su fe en Jesús y el número de cristianos seguía creciendo. ¡Qué increíble! Esto es por algo que dijo Jesús alguna vez. El Espíritu Santo no va a permitir que el mal prevalezca sobre la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos sostiene. Por eso el miedo nunca pudo contra los cristianos. Bien, dice aquí, el mapa te ayuda a hacerte una idea sobre los lugares donde había comunidades cristianas en los primeros tiempos de la iglesia. Observa su localización en torno al Mediterráneo y cuáles eran los núcleos cristianos más importantes. El mapa obviamente no se ve muy bien, pero podés sí leer todas las ciudades. Bueno, y aquí nos propone, primero fíjate en este lugarcito que dice vocabulario, mártir, persona que ha dado su vida por defender su fe en Jesús. Viste que más arriba nos decía que Pedro y Pablo murieron mártires y que hubo muchos mártires, y el primero de ellos fue Esteban, el primer cristiano mártir. ¿Qué significa mártir? Que lo asesinaron por defender su fe en Jesús. Dice aquí entonces, el primer mártir cristiano fue San Esteban. Lee en Hechos 7 del 54 al 60 cómo fue su muerte y relacionala con la palabra que figura en el vocabulario. ¿Por qué mártir? Bueno, vamos a leerlo entonces. Resulta que Esteban es llevado preso por los judíos y le dicen que es mentira, que Jesús no era el Mesías, y le dicen, decí que es mentira, que estuviste mintiendo. Y San Esteban dice, no, yo no mentí, Jesús es el Mesías, y da un largo discurso, y en un momento dice, Esteban ve y dice, ay, mira al cielo y dice, veo el cielo abierto y ahí está Jesús sentado a la derecha de Dios Padre. Y es aquí que arranca esto que te voy a leer. Al oír esto, que dijo Esteban, se enfurecieron los judíos y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, acá está lo que te dije, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Recordá que Hijo del Hombre se le decía a Jesús. Jesús mismo se había puesto ese nombre. Ellos comenzaron a gritar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos confiándolos a un joven llamado Saulo. Acá lo tenemos a el que después va a ser Pablo, a él. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, murió. Fíjate que solo se explica desde la fortaleza que nos da el Espíritu Santo, esto que hace Esteban. Lo están tirando piedras, lo van a matar, es una injusticia. No vemos que él exprese miedo, al contrario, claro, él ve a Jesús, porque Jesús se le aparece para darle fuerzas, en ese momento tan terrible.
que cualquiera se hubiera querido escapar o hubiera gritado, no, por favor no me maten en ningún momento. Ahora, no solo le reza a Jesús, sino que le pide que perdone a los que lo están matando. Esto sí que es claramente iluminación de Dios, porque mínimamente Esteban tendría que estar enojado con los que lo están atacando y sin embargo le pide a Dios que perdone sus pecados, lo mismo que dijo Jesús al morir en la cruz. Dice después, una de las razones por la que el cristianismo se extendía con tanta fuerza era por el estilo de vida de los cristianos. ¿Recordás cómo se trataban entre ellos? ¿Te acordás que habíamos leído? Que compartían todo. El sueldo que ganaban lo ponían en un pozo común y se repartía de manera que a nadie le faltara de comer ni de vestir. Y si alguien no tenía casa, otro le hacía lugar en la suya. Absolutamente compartían todo. Entonces se los veía tan contentos, tan buenos, tan hermanos unos con otros, que esto era lo que contagiaba. Porque obviamente lo que más contagia es ver el amor en acción. Yo a ustedes les puedo hablar todo esto que les enseño, que si después ustedes ven que yo no rezo, que no voy a misa, que les grito, que los trato mal, que me peleo con todo, van a decir, esta habla, pero no sirve para nada, ¿no es cierto? Bueno, dice aquí, busca la carta de Pablo, Gálatas, capítulo 3 del 27 al 28. Luego copialo en tu cuaderno. No copien nada, ¿eh? Dice, ¿por qué el mensaje cristiano es para todas las personas? A ver, mira, te lo leo. Dice Pablo en esta carta a los cristianos que vivían en Galacia, los Gálatas. Dice, porque todos ustedes por la fe son hijos de Dios en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón y mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. ¿Te acordás de Abraham y de la promesa que Dios le hizo de que él iba a nacer multitud de naciones? ¿Qué pasa? Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Los paganos, los gentiles, no son judíos, no son hijos de Abraham. Entonces no, que se hagan judíos, porque entonces lo que dijo Jesús no les corresponde. Y Pablo fue el que más defendió y dijo, no, acá lo que vale es el bautismo, porque el bautismo nos hace a todos uno, unidos en Jesús. Entonces acá ya no hay diferencias. No hace falta judío, pagano, varón, mujer, esclavo, libre, rico, pobre. Todos somos uno. Es por eso, los bautizados somos uno en Jesús. No hace falta, ya no hay diferencias. Todos somos iguales ante Dios. Esto es lo que nos quiere decir claramente Pablo. Y termina aquí diciendo, el cristianismo se extendió por el mundo a pesar de las persecuciones. Muchos cristianos sufrieron el martirio, fueron asesinados por ser cristianos, por creer en Jesús. Yo te quiero leer de la Biblia en los Hechos, capítulo 12, para que vos veas esto de la persecución, ¿sí? Mira, dice, y para contarte esta hermosa anécdota que sucedió de verdad, está escrita aquí en los Hechos, que pasó con Pedro. Dice aquí, por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a ejecutar a Santiago, el hermano de Juan. Esteban no era de los 12 apóstoles, vino después y fue el primer mártir. Pero bueno, Santiago fue el primero de los apóstoles en morir. Y al ver que esto agradaba a los judíos, entonces Herodes también hizo arrestar a Pedro, nuestro primer papa, nada menos. Eran los días de la Pascua judía. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 guardias, de 4 soldados cada uno. O sea,
había 4 lugares, 4 puestos, ¿no?, donde se ponían los guardias. Y en cada uno de estos puestos había 4 soldados. O sea, 16, ¿no es cierto? Bien, su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua, o sea, juzgarlo delante del pueblo, como había hecho Pilato con Jesús. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no dejaba de orar a Dios por él. Recordemos que hablamos de iglesia de las personas. Los cristianos rezaban con fuerza. Imagínate, habían encarcelado al jefe de la iglesia, al Papa, a Pedro. Bien, la noche anterior al día en que Herodes pensaba ponerlo delante de todo el pueblo, Pedro dormía entre 2 soldados atado con 2 cadenas, y los otros soldados, los otros 2, vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía que estaba soñando. Pasaron así el primer y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Cuando golpeó la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. «¡Estás loca!», le respondieron, pero ella insistía que era verdad. Ellos le dijeron: «Será su ángel». Mientras tanto, Pedro, esto es muy gracioso, ¿no?, seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salía de su asombro. No salían de su asombro. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran, y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¡Qué extraordinario! Fíjate que el ángel del Señor se aparece en la cárcel, hace que las cadenas, que son algo tan grueso, caigan, y va caminando con Pedro, y van pasando por delante de los soldados y no los ven. Esto es un milagro, hecho especialmente por Dios, porque todavía no había llegado la hora de la muerte de Pedro. Pedro tenía mucho trabajo que hacer aún y tenía que llegar a Roma, donde ahí sí, ya anciano, va a ser crucificado por ser cristiano. Y ahora te quiero leer en el capítulo 16, en el versículo 25 de los Hechos, para que veas algo que pasó también con Pablo. A Pablo lo encarcelaron cantidad de veces, creo que ya te lo conté, lo azotaban en la plaza y Pablo seguía, ¿no? Salía de la cárcel y seguía. Bueno, aquí lo ponen en la cárcel con Silas, que fue uno que lo acompañó también mucho en sus viajes misioneros. Primero fue con Bernabé y después fue con Silas. Y después también se sumó Lucas, el que escribe los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Mira, dice así. Estaban en la cárcel, ¿no? Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Porque no me acuerdo si te dije, pero a Pablo vos lo podías meter en la cárcel, pero callarlo era imposible. Él rezaba y cantaba fuerte, porque entonces así, mientras estaba en la cárcel, le llevaba la palabra de Dios a los que estaban en la cárcel. Un genio. Bueno, de pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante
todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y, al ver abiertas las puertas de la prisión, sacó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Claro, si todos los prisioneros se hubieran escapado, ¿por qué el soldado romano saca la espada para matarse él mismo? Porque si no lo iban a matar sus superiores, ¿sí? Desesperado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y, temblando, se echó a los pies de Pablo. Luego los hizo salir y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero los atendió, curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. ¿Se dan cuenta? Como Pablo nunca dejaba, se cayó la Biblia, como Pablo nunca dejaba de predicar y de enseñar, y en ningún momento le interesaba escaparse, ni ir en contra de la ley. No, él quería llevar la palabra de Dios a todos. Y es así entonces que el carcelero termina invitando a Pablo y a Silas a su casa, conoce a su familia y todos, el carcelero y toda su familia, se bautizan y se hacen cristianos. Bueno, y vamos a la última página de hoy. Dice: todos juntos anunciemos el Evangelio. Tenemos aquí a un dibujito de Pablo escribiendo una carta. Los cristianos nos entrenamos por un premio que dura para siempre, porque él compara al cristiano con el atleta, ¿no? Que para correr una carrera, para ganar una copa, entrena como el deportista, ¿verdad? Bueno, los cristianos nos entrenamos en la oración, en el amor, en el hacer el bien, tratando de ser cada día más parecidos a Jesús, por un premio que dura para siempre, por la vida eterna, ¿sí? Por la felicidad eterna. Dice aquí: las primeras comunidades cristianas se encontraron con nuevos desafíos. Muchas personas no creían en el mensaje de Jesús, como sucede ahora, ¿verdad? Y los que sí creían muchas veces no lo practicaban. Igual que ahora, chicos. La fe es un regalo que nos hace Dios, y creer en Jesús es un modo de vida. Por eso Dios nos invita a que hagamos crecer la fe dentro de nosotros y dejemos que forme parte de nuestra vida. Y nos invita a que escuchemos atentamente un pedacito de la carta de Pablo a los Corintios y que marquemos después con una cruz la frase que a vos te parezca, de las que están aquí. ¿Ves que tenés el cuadradito? Entonces, bueno, vamos a escuchar. Es un poco larga lo que propone acá, te lo voy a resumir un poquito. Dice: si anuncio el Evangelio, recordemos que Evangelio es la buena noticia, el mensaje de que Jesús es el Mesías, que resucitó, que nos salvó, que dio su vida por nosotros, ¿sí? Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por mí mismo, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. Claro, dice Pablo, si yo lo hiciera porque a mí me gusta, bueno, entonces merecería ser recompensado, que me paguen. Pero yo lo hago porque lo necesito. Entonces, si yo siento una necesidad, esto como algo que se me impone y que no lo puedo evitar, este volcán en erupción que era Pablo, dice, quiere decir que Dios me dio una misión. Hay un llamado aquí, eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos,
para ganar al mayor número posible. Esclavo quiere decir me puse al servicio de todos. Ser servidor, como nos pidió Jesús siempre. Dice, me hice judío con los judíos para ganar a los judíos. Me hice como uno de ellos a fin de ganar a los que no están sometidos a la ley. Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, y a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia. Esto que dice, me hice todos con todos. Claro, esto de no dejar a nadie afuera, ¿no? Porque a veces a uno le cuesta acercarse a alguien que es distinto de uno. Pablo no dijo, ay, bueno, estos no son judíos, entonces a ellos no les hablo. Bueno, los romanos sí, pero los griegos no. Bueno, no, estos son pobres. Bueno, no, estos son ricos. No. Pablo lo dice claro, lo que ya dijo Jesús. El amor de Dios es para todos, sin distinción de personas, lo que ya leímos antes. No hay ni judío, ni pagano, ni libre, ni esclavo. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Entonces aquí propone, el apóstol da su vida por el Evangelio es anuncio gratuito y para todos, la fe y el amor por el Evangelio se entrenan. Dice aquí que marques la que te parezca más apropiada, la que vos elijas, porque en realidad puede ser cualquiera de las tres, Bueno, dice, bueno, pónganse en común las respuestas, eso no hace falta. El apóstol San Pablo hace del Evangelio su proyecto de vida. Vamos abajo, que hay una llamadita y dice proyecto de vida. Modo en que una persona planea vivir, apoyada en sus valores y expectativas. Jesús nos invita a que nuestro proyecto de vida sea construir el reino de Dios en la tierra todos los días, el amor, ¿sí? Y que nadie se quede afuera. Nos invita, entonces dice, el apóstol San Pablo hace del Evangelio su proyecto de vida y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, entrenándonos día a día en la fe, porque así obtendremos una recompensa que nos durará para siempre. Por eso nos dice que nunca dejemos de ponernos en el lugar del otro, de dar amor, de perdonar, de tener paciencia y respeto, de ser solidarios y de ver al otro como a un hermano, porque así es como anunciamos a Jesús con nuestra vida. Bueno, esta última actividad hoy no la vamos a hacer, ¿sí? Donde dice lee estos consejos, porque ya hemos leído mucho. Llegamos hasta acá y la próxima vemos desde dónde retomamos. Dale, te veo la próxima. Chao.